Bueno, vamos a continuar con la unidad de engranajes. Habíamos estado repasando o viendo el cálculo de la fuerza sobre el diente con las distintas teorías que teníamos para el cálculo y la composición de la fuerza. Y ahora nos introducimos en la concentración de tensiones y en el diagrama de esfuerzo que tendremos sobre un diente. Dado una fuerza F sobre el diente, vamos a tener, si la consideramos como una viga en voladizo, un momento torsor, momento flector, mejor dicho, y producido por la fuerza tangencial, y una fuerza de compresión, ¿sí?, producido por la componente de la fuerza radial. Entonces ahí podemos ver cómo serían los diagramas de esfuerzo, ¿sí?, entre B y E, B corta y E, que serían los extremos de la raíz del diente. Vamos a tener, ¿sí?, el momento flector, que si lo componemos con el esfuerzo de compresión de la componente radial, ¿sí?, vamos a tener la figura 437b como resultado. Nosotros veníamos llamando F a la fuerza aplicada. Vamos a ver que vamos a ir considerando distintas expresiones de la fuerza, y más aún cuando entremos con los engranajes helicoidales, ¿sí? Pero acá esa Fn también puede estar indicada. Se descompone en las dos que habíamos hecho, Ft y Fr, fuerza tangencial y radial respectivamente. De esto, entonces, vemos que en un engranaje el diente va a tener en su base una concentración de tensiones que dependerán del material, lógicamente de la terminación de la base del diente, o sea, de lo que llamamos entalle o redondeo de la base, del espesor del diente, y nosotros estamos considerando un área que está comprendido por un rectángulo del ancho B larga y el alto E', y que representaba la raíz del diente. También va a depender del ángulo de la presión que haga esa fuerza, ¿no?, que a su vez por eso se va a estar descomponiendo en una fuerza tangencial y en una fuerza radial. Bueno, es así que estas tensiones, ¿sí?, que van a estar soportando la base del diente, las vamos a poder expresar en función, como lo vemos ahí en la ecuación 413, en función del momento flector y del momento de inercia. O sea, MF sobre I va a ser la tensión de flexión que voy a tener que soportar. Y por otro lado, si nos referimos a la fuerza radial, la tensión va a ser de compresión y va a ser la fuerza Fr sobre lo que recién decíamos que es el rectángulo que configura la raíz del diente, E', es el lado menor, y B larga, el lado mayor. ¿Sí? A esta fuerza que nosotros veníamos calculando ya en las ecuaciones anteriores, viendo
distintas teorías en donde teníamos que Lewis le daba un factor de forma, que Buckingham le daba una parte del mecanizado, le deberíamos considerar de que acá hay esfuerzos dinámicos. O sea, aparte de las fuerzas estáticas, que son las que tenemos acá expresadas en estos dos diagramas, ¿sí? El momento flector y la fuerza de compresión, debemos considerar las fuerzas dinámicas. Para esto, lo que se está considerando es que va a haber una tensión de fatiga al haber una fuerza dinámica. Y para tener en cuenta esto, se aplica al cálculo de la tensión de flexión vinculado a la fatiga, un coeficiente θ, ¿sí? De manera que esa tensión que nosotros veníamos acá trabajando, la vamos o tensión de flexión, a la cual vamos a tener que trabajar menor sobre el admisible del material del que estemos trabajando, sea bronce, acero, aluminio, lo que fuere, la vamos a relacionar con una tensión de fatiga a través de un coeficiente θ. Y vamos a tener para esto una tabla en donde nos va a dar para los distintos materiales cuál es el valor de la tensión admisible a la fatiga. Acá la considera como, o la identifica como sigma A. ¿Sí? Entonces, esto que ya lo sabíamos, ya lo habíamos calculado, que era FD sobre B es el ancho del diente y el factor de forma de Lewis, PC es el paso circunferencial, ¿sí? Va a estar afectado por θ para que esto sea menor que la tensión admisible a la fatiga. Y acá abajo, paso rápido por eso, tenemos los valores de esa tensión a la fatiga. Aguárdenme un segundito, ya vuelvo. Bueno, quiere decir que cuando nosotros calculamos eso, vamos a tener para una fundición gris de acero, para un bronce, para un acero de distintos tipos, ¿sí? Vamos a ir considerando, de acuerdo al número de dureza Brinell. ¿Saben lo que es el número de dureza Brinell? No sé si alguien está escuchando. ¿Puede repetir, profe, que no lo escuché? El número de dureza Brinell, pregunté si saben lo que es. De mi parte no, profe. Bueno, hay diferentes formas de medir la dureza. Hay, en realidad, en todos los ensayos que se hacen para medir dureza es aplicando un esfuerzo sobre una pequeña superficie. En el caso de Brinell son circunferencias pequeñas. Rowell son superficies de forma prismática, es como si fuera una punta. Y también hay para medir durezas de gomas y son también con circunferencias circulares. Entonces yo le doy una presión y de acuerdo a lo que me marca el dinamómetro de lo que deforma, me va dando una escala. Y Brinell es una escala, por eso dice una dureza Brinell de tanto, si no diría de Rowell o de otro tipo. ¿Sí? Por eso relaciona el material con el límite de la fatiga que está permitiendo, pero relacionado con un número de dureza Brinell. ¿Sí? Eso lo relaciona la tabla esta, ¿no? Y ese valor es el que va a tener que ser mayor
a nuestro cálculo de la tensión en función de la fuerza, ¿sí? Para que el diente soporte el esfuerzo. Bueno, ese valor de tita que decía que le agregamos como coeficiente de seguridad por el tema de la fatiga, viene expresado de acuerdo al ángulo alfa. Acuérdense que el ángulo alfa que teníamos era el que se formaba en la figura, que no quiero volver para atrás, pero donde teníamos los distintos valores del paso, en la figura del diente, ¿sí? De manera que para 14 grados 30 o para 20 grados de alfa varía entre un 0,22 más algo o 0,18 más algo, ¿sí? Pero no es que se tenga que aprender de memoria esta fórmula empírica, pero ese factor depende del espesor del diente, ¿sí? De la altura y del radio. Y fíjense que están expresados E' sobre R a la 0,2 o a la 0,4, y en el otro caso, que es ángulo más grande, a la 0,15 o a la 0,45. No son muy diferentes los valores que se obtienen, pero es como para decir, bueno, depende del ángulo que tenga, bueno, voy a ir obteniendo o poniendo el valor de tita. Con eso, en cuanto a lo que es la concentración de tensiones en el diente, en la base del diente, yo siempre calculo la base del diente, es la que me va a estar soportando el esfuerzo. Acuérdense que lo consideramos como una viga en voladizo, que hay distintas teorías en donde consideran un diente, dos dientes, o la teoría de Lewis, que hace una parábola similar con base igual al ancho del diente, ¿sí? Y altura al diámetro primitivo, y que actúa sobre ese extremo de la parábola la fuerza, y que después lo relaciona con un factor de forma. Después Buckingham le mete alguna cosa más, que es con respecto a sus deformaciones por mecanizado, y vamos a tener una condición de dinamismo en función de lo que es fatiga. Luego tenemos, fuera del cálculo de las tensiones y del esfuerzo sobre el diente, tenemos el desgaste sobre el mismo. Este desgaste se produce, bueno, depende de qué material sea el diente, el engranaje en sí, de la forma que tenga el perfil del diente, del acabado superficial. Vimos en el video de cuando estaban fabricando un engranaje, cómo era el acabado. Hay algunos engranajes que tienen una mejor terminación que otros, y bueno, eso va a evitar un poco el desgaste, o incluso influye la acumulación de material que se deforma, que no es que produzca un desgaste, pero se deforma por el constante rozamiento y modifica el perfil del diente, ¿sí? Entonces el diente no se desgastó, pero modificó su forma, y eso hace que en definitiva se termine desgastando, ¿sí? Por eso generalmente cuando se tiene un diente o un engranaje pequeño y una corona o un engranaje grande, el engranaje pequeño se lo hace con una dureza un poco superior a la del engranaje grande, porque lo que produce, en la medida que va girando, produce endurecimiento mecánico de la rueda, o de la corona, o del engranaje más grande. Para esto, también sabemos que un engranaje tiene que estar lubricado. Es fundamental la lubricación para todo esto que estuvimos hablando. El
el desgaste del engranaje, salvo que sea de un material polimérico como puede ser un teflón o brilón, va a depender de la calidad de la lubricación, ¿sí? Pero, no obstante, tenemos que tener alguna expresión, y bueno, Buckingham, el mismo que vino después de Lewis a agregar algunas cosas, nos presentó una ecuación que tampoco le voy a pedir que se la acuerden de memoria, ¿sí? Pero donde relaciona fuerza con la cantidad de dientes del piñón. ZP es el piñón y ZR es rueda, ¿sí? Es decir, un engranaje pequeño y un engranaje grande, ¿sí? Y relaciona los módulos de elasticidad de cada uno de los materiales con que está construido el piñón y la rueda. Después, el diámetro primitivo del piñón, el ancho, la tensión, bueno, todo son datos que sacaríamos del engranaje que estamos considerando, pero bueno, en función de eso estaríamos sacando un valor de resistencia a la fatiga, al desgaste. Perdón. Bueno, esta es la tabla de los valores de la tensión y la fatiga. Y como ustedes también vieron en el video, en la terminación cuando se fabrica un engranaje, se le hace un tratamiento térmico. Este tratamiento térmico genera una reacción, una superficie, un endurecimiento de la superficie que tiene cierta profundidad. No es que estoy por un templado, revenido, no estoy haciendo para todo la masa del engranaje, estoy haciendo solamente para la parte superficial. Acuérdense que en el video pasaba por un horno donde se calentaban, ¿sí? Y después pasaban por un baño de aceite, como un enfriamiento controlado, ¿no? Como dice acá, para evitar el pronto desgaste del material de engranaje sin disminuir su elasticidad y tenacidad, a los efectos de que no presenten fragilidad cuando trabajan y no sufran desgaste prematuro, se realiza un tratamiento de endurecimiento superficial, ¿sí? La profundidad de penetración de este tratamiento la identifica como PP y va a depender de la temperatura y del tratamiento que se le haga, que pueden ser de diferentes formas. En algunos casos también se hacen lo que acá menciona como cementado, en donde se lo lleva a una temperatura y se los introduce en algunas resinas o algunos materiales que hacen de que el acero absorba y se produzca un endurecimiento superficial. Bueno, eso en cuanto a desgaste de engranaje. ¿Me están escuchando, no? Sí, profe. Bueno. El último tema, y que es uno de los temas no más complicados, pero sí, imagínense que nosotros estuvimos viendo hasta ahora todo por engranajes rectos. Un engranaje helicoidal, los cálculos del esfuerzo, las dimensiones y consideraciones de cada cosa se complica, porque un engranaje helicoidal está formado por dientes que son parte de una helicoide que recorre el material, si dijéramos el engranaje,
es un tocho de material, una masa cilíndrica de una determinada longitud. El helicoidal, que da toda la vuelta alrededor de la superficie de ese tocho, estaría formando en cada una de sus partes del ancho del engranaje, estaría formando un diente. ¿Sí? Antes nosotros teníamos dientes rectos. El diente era perpendicular, ¿sí? Al frente del engranaje, o podemos ir paralelo al eje. Ahora tiene la forma de una helicoidal devolvente, ¿sí? Que si nosotros trazamos una helicoidal alrededor de un cilindro y cortamos ese cilindro en un determinado espesor, que va a ser el ancho del engranaje, esa partecita que estamos cortando es un diente y es una parte de esa helicoide que yo dibujé. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces, bueno, vamos a verlo en algunas figuras más, pero yo creo que, como ven acá, ¿sí? Por ejemplo, este es un engranaje helicoidal que tiene un ángulo alfa del diente sobre el eje del engranaje. Este pedacito de trazo inclinado, ¿sí? Sería parte de la helicoidal que iría desarrollándose alrededor del tocho sobre el cual estaría formado el engranaje. Si el tocho, decimos, no es como si fuera una masa cilíndrica, ¿sí? La pieza A bruta. través de la cual yo formo una helicoidal, ¿sí? No, el tocho, digo, es la pieza en bruto. Antes de Claro, digo sí, fabricación. porque yo en realidad para el engranaje estoy desarrollando una partecita de esa helicoide, pero para entenderlo, si nosotros arrancamos, ¿sí? Y tenemos que formar una helicoidal sobre una superficie circular, ¿sí? Y bueno, entonces yo voy avanzando y a su vez voy girando esa superficie. Eso, en definitiva, cuando termine de girar, se va a completar una helicoide y esa va a ser la que me va a estar dando la forma del diente. ¿Sí? Los engranajes helicoidales tienen la particularidad de que son más silenciosos, que tienen una aplicación de la presión más continua y progresiva. O sea, el engranaje permite que un diente entre en contacto con el otro y a su vez tenga una parte de su giro en donde sigue en contacto con ese diente. Si yo decimos, cuando estamos con un engranaje recto y en la teoría que consideramos que es un solo engranaje el que hace el esfuerzo, el engranaje engrana con su homólogo, tiene un determinado tiempo que la llamamos línea de engrane y sale. ¿Sí? En este caso, eso es progresivo porque engrana en un extremo y sigue avanzando hasta el otro extremo, sigue engranando hasta que libera, ¿no?, lo mismo que el recto, ¿no? Pero desarrolla una transmisión del sentido de rotación mayor que en el caso de los engranajes rectos. Por eso dice que ya que de este modo la presión transmitida resulta aplicada de manera continua, progresiva, permitiendo la transmisión de mayores potencias, se aplican con mayores potencias, y en mayores velocidades. Por eso las cajas de cambio, por lo general, son todas con engranajes helicoidales, ¿sí? Para tener una relación de alta velocidad y silenciosa.
El tema es que ahora vamos a ver que cuando desarrollamos los engranajes helicoidales, aparece una componente de la fuerza que es axial. Esa componente axial actúa sobre el eje en el que esté montado el engranaje y a su vez actúa sobre los soportes que pueden ser cojinetes o rodamientos. Entonces vamos a tener que tener en cuenta que ese esfuerzo me va a estar afectando sobre quienes estén sosteniendo ese eje, y en el caso que sean rodamientos vamos a tener que poner rodamientos de doble efecto. Acuérdense los de bolilla, por ejemplo, que tenían parte de la pista con una forma de cierre que permitía un esfuerzo axial. O en el caso que sean de cojinete, que no tengo rodamientos, voy a tener que tener alguna traba o algo que lo soporte. ¿Sí? Esto, fíjense, que se puede solucionar, como dice acá en esta figura, colocando dos engranajes helicoidales enfrentados. Estos a su vez van a estar engranando sobre otros dos, ¿sí? Pero en uno la fuerza axial va a estar en un sentido y en el otro va a estar en el opuesto. Entonces ahí se compensa y no hacemos el esfuerzo directo sobre los cojinetes o rodamientos. Pero prácticamente como solución esto es muy difícil verlo. Hoy en día se pone un rodamiento que resista esfuerzos axiales y listo, ¿no? También se puede dar lo de doble fila y lo de triple fila, como tenemos acá, y a esto llevan los nombres de doble o triple helicoidal o chevron, ¿sí? Tienen como mención ese nombre. El chevronado también se lo conoce en mecanizados por ahí con otra cosa, pero a estos se le da ese nombre también. Fíjense que, bueno, acá tenemos velocidades de piñones de engranajes helicoidales, dice que pueden llegar a los 3.600 revoluciones por minuto. Para un engranaje es una velocidad muy elevada, o velocidades tangenciales de 25 metros segundo. Entonces, antigua y muy antiguamente las cajas de cambio eran con engranajes rectos y eran mucho más ruidosas, ¿no? Hoy por hoy, la caja de cambio, la mayoría son con engranajes helicoidales. Bueno, entonces acá es el desarrollo de cómo se hace, cómo sería el engranaje helicoidal. Quiere decir que cuando yo estábamos tallando un engranaje recto, la fresa talladora directamente tenía que cruzar todo el engranaje, todo el ancho del engranaje, desbastando, y el engranaje no se movía. ¿Sí? El engranaje, o lo que iba a ser el engranaje, el tochito en donde yo estaba trazando los dientes. En este caso, como tengo que describir una helicoide, voy a estar avanzando con la fresa y a su vez voy a estar girando el futuro engranaje, de manera que el avance sea lo que me desarrolle la helicoide que va a tener como final la forma del diente. ¿Sí? Entonces ya son dos movimientos, uno de giro del engranaje y el otro del avance de la fresa o de la talladora. Son engranajes más complicados en su fabricación. Como vimos, se pueden aplicar para mayores tensiones, son más silenciosos. Y también tenemos, esto lo vimos al principio, tenemos de ejes paralelos, como se ve en la figura A,
o de ejes oblicuos en la figura B, o de ejes perpendiculares en la figura C. Acuérdense que con esto había también otras clasificaciones, ¿no? Esto es un poco lo que expresa acá, es como se indica en la figura 4.7, 4.8 y 4.12 fueron al principio que las vimos, hasta las 4.13, bueno, son las mismas que se representan acá en las 4.40. Esas 7, 8, 12 y 13 fueron las que vimos al principio con la clasificación de los engranajes, donde algunos de los engranajes que clasificábamos de acuerdo a la posición de sus ejes eran engranajes helicoidales, por eso las menciona, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, bueno. Pregunto así porque hasta hace un rato se cortaba permanentemente internet y a veces por ahí quedo hablando solo. Y, o sea, no hay que leerlo, hay que estudiarlo. No, o sea, ahora viene un poquito el tema del análisis de la fuerza en el diente, pero bueno, engranajes helicoidales es un tema también que es muy común que le toque por ahí en algún examen, ¿no? De engranaje todo lo que es de engranaje, no se vayan a dar un examen si no saben todo lo que es engranaje. Bueno, entonces ahora tenemos que ver esto que tengo acá, esta imagen que tengo acá, sería el engranaje o la parte del engranaje, el tochito que yo le digo, ¿sí? En donde tenemos una aplicación de una fuerza F. Profe, ¿Sí? Sí. ¿puede ampliarla un poquito la imagen? Porque por más que la compro no la veo mucho. Ahí. De 10, Ahí está, profe. Mariela. Bueno, fíjense que la fuerza F, esta que está acá, ¿sí? Tiene una determinada inclinación porque está aplicándose perpendicular al diente y el diente ya no es recto. De manera que esa fuerza ya no es una fuerza perpendicular a la dirección del eje. Tiene ya un pequeño desplazamiento. Con lo cual, si yo formo esta serie de planos que tenemos acá, A, B, C, D, A, B, A', B', C, D, C', D', A', B', D', C', ¿sí? Vamos a tener distintos planos donde yo voy a poder descomponer esa fuerza F. Fíjense, Ft, ¿sí? Va a ser una componente de Fn sería Ca', y sería una de las composiciones de F de forma tangencial, pero oblicua, al eje del engranaje. Y esa la proyectamos al plano AB, B', A' como Ft, que esa sería tangencial, ¿sí? al engranaje, perpendicular al eje, y que va a ser la que nosotros vamos a considerar como que la fuerza que deberá resistir el diente y que es la que me provoca el movimiento. Por otro lado, también como teníamos en el caso del engranaje de diente recto, tenemos la fuerza de compresión radial, FR, que está acá en el plano B', D', C', A', entre B' y A', que a esa sería, ¿sí?, otra de las componentes. Yo puedo hacer esta Fn, proyectarla para un lado, o directamente esta de
A', ¿sí? Pasarla a distintos planos de acá y de ahí proyectar. Ahora vamos a ver, lo comento acá con el dibujo, porque ahora vamos a ver cómo están relacionadas toda la fuerza con los ángulos. Fíjense que acá tiene un alfa, acá tiene un phi, phi n, y ahora vamos a ver cómo relaciona una con otra. Es solo trigonometría, ¿no? Pero bueno, lo importante es que esa f la tenemos descompuestas en una ft, en una fr radial, y lo nuevo es que hay una FA axial. Esta FA es la que produce un esfuerzo sobre el eje y a su vez sobre los cojinetes o sobre los rodamientos que estén soportando ese elemento, ¿no? Entonces, si yo empiezo a relacionar, recuerden la figura, si yo empiezo a relacionar, tengo que la tangente de phi n, fíjense que es el ángulo entre la fuerza original que tengo y la Fn que está en el plano AC, C', A', y el rectángulo que sería tangencial al engranaje. Bueno, esa tangente es CD sobre CA'. CD, el opuesto, ¿sí? Sobre CA', el adyacente. CD sobre CA'. Y también es igual a AB CA', que AB es igual a CD, por eso es AB sobre CA'. Bueno, pero AB es la tangente de phi por AA', es como si tangente de phi es AB sobre AA'. Tangente de phi es AB, el opuesto, este que está acá. ¿Están viendo la crucecita que yo pongo en la imagen? Sí, profe, está entre B y A. AB que tengo acá sobre AA'. Bueno, el tema es que haciendo diversas relaciones, sea A' sobre el coseno de alfa, bueno, se obtiene que la tangente de phi n es la tangente de phi por el coseno de alfa. Y que la fuerza F en el funcionamiento produce una fuerza de rozamiento sobre el diente, ¿sí? Que va a ser en función del coeficiente de rozamiento, llamado F de rozamiento o F mu, ¿sí? Por otro lado, eso no tiene que ver con el cálculo de la F y de las composiciones. Vamos a tener esas F, vamos a tener los ángulos que van a determinar la aplicación de cada fuerza y a su vez una fuerza de rozamiento. Acá vemos la expresión de la fuerza. Dice que las componentes de la fuerza F son la fuerza Ft tangencial, Fr radial y Fa axial, ¿sí? Las tres que vimos allá. Nos olvidamos de Fn porque en definitiva Fn es una composición que hicimos digo, Fn es una composición que hicimos para sacar de Fn, sacar Ft y Fa. ¿Sí? Entonces ya una vez que tenemos la descomposición Ft y Fa, nos olvidamos de Fn. En definitiva, F vamos a tener entonces como las fuerzas actuantes Ft, Fr y Fa, que es lo que dice acá. ¿Sí? Y las expresiones que tienen es que Ft es F por el coseno phi n por el coseno de alfa, sale de estas otras deducciones que hicimos acá arriba, que Fr es F por el seno de phi n, ¿sí? Y que Fa es F por el coseno de phi n más seno de alfa. Esto no pueden memorizar o resolverlo haciendo la composición de la fuerza con los distintos planos y después aplicar trigonometría. Siempre es bueno mencionar que cuando estamos trabajando con engranajes helicoidales,
tenemos la diferencia a los engranajes rectos y que es el empuje axial de la componente FA. ¿Sí? Por eso también es algo que diferencia los helicoidales de los engranajes rectos. ¿Sí? Eso es lo que acá está subrayado como algo que hay que tener en cuenta. Bueno, sobre el mismo plano ahí se pueden observar las distintas fuerzas y distintas relaciones. Y con esta fuerza yo lo que tengo que determinar es, bueno, qué potencia tengo ahí. Y la potencia va a ser la fuerza por la velocidad, como vimos al principio en los engranajes de dientes rectos. ¿Sí? De manera que también es de la misma forma que hicimos con los dientes rectos, vamos a llevar de acuerdo a las dimensiones con que esté cada factor, ¿no? Teniendo revoluciones por minuto para n, en radio en metro, n en vatios. Vamos a tener que, por ejemplo, la fuerza, ¿sí? Va a estar dada en kilo 9,55 newton sobre newton la potencia sobre el radio y el número de vueltas, ¿no? 9,55 sale de los 2 pi sobre 60. Y de ahí, bueno, si este es Ft, entonces Fn, que era Ft sobre coseno de alfa, o Ft era Fn por coseno de alfa, de ahí saco el valor de Fn y de la misma manera el valor de Fa. ¿Sí? Lo que teníamos como expresiones acá arriba, ¿sí? Lo llevamos a esto, y del cálculo de la fuerza en función de la potencia, que les repito, esto es lo mismo que para los dientes rectos, lo llevamos relacionando la fuerza tangencial con la fuerza N o la FA, lo llevamos a la expresión del 9,55, sería de la potencia, el radio, la velocidad y la tangente del ángulo. ¿Sí? Y en el caso dice que la potencia está expresada en caballo, se ve, el radio en centímetro y en RPM, la constante esa varía, entonces tiene estas otras expresiones, ¿sí? En donde aparece el 71.620. No son ecuaciones que por lo menos yo les vaya a pedir que se las aprendan de memoria, pero hay números que sí son muy característicos. 9,55, ¿sí? Y después del 9,55 usted dice, bueno, es directamente proporcional a la potencia, y cuando aumenta el radio baja la fuerza o la velocidad, y bueno, las relaciones esas que pueden haber. Bueno, ¿van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora tenemos que ver los distintos parámetros de la hélice y del diente, ¿sí? Los distintos pasos que tienen uno y otro. Vamos a ver primero lo de la hélice. Recordemos que cuando estábamos hablando de la hélice, era aquello que desarrollaba a través de la circunferencia del engranaje, ¿sí? Entonces, vamos a tener algunos pasos, algunas cosas que para tenerlos en cuenta o para calcularlos se van a estar yendo fuera del ancho del engranaje. O voy a necesitar varios engranajes juntos. Si yo tuviera varios engranajes iguales, ¿sí?
podría armar o marcar cómo es la hélice que me está determinando la forma de ese diente. Imagínense que tengo 10, 20, 30 engranajes helicoidales iguales, todos con el mismo módulo, el mismo paso, el mismo diámetro. Los pongo uno al lado de la otra, arranco con un diente, ese diente lo voy resaltando y me va a ir describiendo la hélice. ¿Sí? Bueno, como con un engranaje solo no lo podemos hacer, para determinar los pasos se hace esta imagen que tenemos acá. Este rectángulo que vemos acá en la parte de abajo de la imagen, vendría a ser el engranaje helicoidal, en donde tiene una D mayúscula, que sería el diámetro primitivo del engranaje. Y el diente tendría esta inclinación, ¿sí? Y acá vamos a ir describiendo qué significa este dibujito que está acá. Dice, paso circular de la hélice. De la hélice, ¿no? Paso circular de la hélice. Acá no confunda, porque todo esto nosotros lo teníamos para el diente en el engranaje recto. En el engranaje helicoidal vamos a tener los pasos diferentes que tenemos para la hélice, las distintas cosas de la hélice y del diente. Entonces, paso circular de la hélice, dice, es el desarrollo normal de la circunferencia primitiva, por lo tanto, si el diámetro primitivo D, el paso circunferencial es pi por D. Entonces, dice, es el desarrollo de la circunferencia primitiva. El desarrollo de una circunferencia es pi por diámetro. Diámetro es la letra D mayúscula, y yo la trazo desde el centro del eje, ¿sí?, en forma horizontal, hasta el valor del desarrollo, que es pi por D. Ese sería el paso circunferencial de la hélice. ¿Sí? Bueno, después tenemos el paso axial de la hélice. Y dice, es la altura que alcanza la hélice paralelamente al eje de la rueda. Quiere decir, cuando yo hago un desarrollo de la hélice completa, ¿sí?, hasta que se une otra vez sobre el mismo punto, ¿sí?, por supuesto que a una distancia igual al paso, ¿sí?, eso sería lo que se identifica como el paso axial. En este caso, identificado como P'A, ¿sí? Y fíjense que es el paso circular o circunferencial, P'C, por la tangente de beta. O sea, acá estamos formando un triángulo, ¿sí?, con la inclinación que pueda tener el diente, que va a ser parte de la hélice. Vamos a tener el paso circular, pi por diámetro, y esta altura, este desarrollo de la hélice, me va a estar dando una altura P'A. Ese es el paso axial. Y es el paso circunferencial por la tangente del ángulo, que está formando acá, identificado con beta. ¿Sí? Tangente de beta es cotangente de alfa, acá identifica alfa como el complementario, y de ahí, bueno, también lo puede expresar como el paso circular o circunferencial sobre la tangente de alfa. De esa manera, sí, tenemos dos lados de este triángulo que vamos a utilizar para identificar los distintos pasos. Ya tenemos el paso circular, el paso axial. Ahora viene el paso normal de la hélice. Dice, es la altura del triángulo formado por el desarrollo de la hélice y de la circunferencia primitiva normal a la hélice. O sea, el triángulo ese es este que nos quedó formado. ¿Y cuál es la altura del triángulo? Lo que acá está identificando como PN. Esta es la altura del triángulo. ¿Sí?
Y ese sería el paso normal de la hélice. Y es igual al paso circular por el coseno de alfa, ¿sí? O lo puedo relacionar también con beta, bueno, pero acá lo identifica con P'C por el coseno de alfa. Y por último, en lo que es con respecto al tema de los pasos, tenemos los que corresponden al diente. Dice, si se considera una rueda formada por Z dientes y diámetro primitivo del paso circunferencial del diente, está medido según se indica en esta figura que sigue acá más abajo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Como pi por diámetro sobre Z. Fíjense, acá tendríamos un dibujo del engranaje. Lo que está en líneas de trazo sería la parte central de cada diente, y entonces sería el paso circunferencial, sería esta distancia identificada como P sub C entre las dos líneas de trazo que identifican el centro de cada diente. Entonces, ahí tendríamos el paso circunferencial, que es similar al del engranaje recto, nada más que en el engranaje recto no lo tengo en forma oblicua, y con lo cual esto acá me aparece otro paso, un paso normal, ¿sí? Cuando nosotros vimos el paso circunferencial de un engranaje recto, directamente esto, el diente era horizontal, y entre uno y otro diente teníamos el paso, ¿sí? Acá aparece el paso circunferencial como pi por diámetro sobre z, z el número de dientes, y el paso normal aparece, que sería el paso circunferencial por el coseno de alfa, ¿sí? Es la proyección de P sub C sobre lo que voy a tener como perpendicular entre un diente y otro. De manera que cuando yo tengo un engranaje helicoidal y voy a ir a medir con un calibre, ¿sí?, el paso, voy a tener que tener en cuenta esto. O sea, si yo mido de cresta a cresta de forma no oblicua, o sea, de forma que pongo el calibre en forma paralelo al eje, al sentido del eje, voy a estar midiendo el paso circunferencial. Ahora, si al calibre lo pongo en el sentido que va la hélice del diente, ¿sí?, entonces el calibre me va a quedar en una forma oblicua con respecto al eje, ahí voy a estar midiendo el paso normal, ¿sí? Por eso dice ahí, si se desarrolla la superficie cilíndrica primitiva y sobre ella se trazan tantas divisiones como número de dientes tiene la rueda, cada generatriz helicoidal correspondiente al eje de un diente estará separada del anterior una distancia pn. O sea, eso quiere decir que toda la vuelta del engranaje, tantas helicoides que yo esté midiendo van a ser la cantidad de dientes que tenga, y voy a estar determinando entre una y otra el paso normal. ¿Sí? Que lo podemos expresar como el paso circunferencial por el coseno de alfa, o pi por d sobre z, que es el paso circunferencial por el coseno de alfa. Y bueno, y por último, con respecto a los pasos, con respecto al diente, tenemos el paso axial del diente, ¿sí? En este caso, como nosotros tenemos un esfuerzo axial, es bueno considerarlo, si bien no es tan aplicable al cálculo del esfuerzo sobre el diente, ¿no? Sí, sobre los cojinetes o rodamientos que lo soporten. Dice que la distancia entre los dientes consecutivos tomados sobre el eje de la rueda constituye el paso axial PA del diente. O sea, fíjense que está tomando
la distancia del centro del engranaje, ¿sí?, horizontalmente hasta que corte la otra proyección del diente siguiente o anterior, ¿sí? Así como este teníamos verticalmente, sacábamos el circular, acá en forma horizontal sacamos el axial, ¿sí? De manera que terminamos formando un triángulo acá, donde tenemos PA, PC y altura del triángulo PN. Y de ahí podemos sacar algunas relaciones como estas que expresan acá. Entonces recuerden, cuando se les pida pasos de un engranaje helicoidal, tienen que diferenciar pasos de la hélice y pasos del diente, ¿sí? En el caso de uno que es recto, tienen solamente los pasos normal y circular del diente. Bueno, así como teníamos en el engranaje recto un módulo, acá tenemos el módulo circular o circunferencial y el módulo normal, ¿sí? El módulo circular o circunferencial está expresado como el paso circunferencial sobre pi, y como el paso circunferencial era el diámetro, pi por diámetro sobre z, bueno, me queda expresado en función del diámetro sobre z, que es el número de dientes. Y el módulo normal, ¿sí?, como el paso normal sobre pi, como el paso normal era el paso circunferencial por el coseno de alfa, bueno, ahí voy desarrollando y me queda diámetro del diámetro primitivo sobre el número de dientes por el coseno de alfa. Fíjense la relación entre módulo circunferencial y módulo normal, la diferencia es el coseno de alfa, ¿sí?, teniendo alfa como la inclinación de la hélice con respecto al eje del diente, al eje del engranaje. Bueno, vamos hasta ahí. Ya queda poco de engranaje. Después tenemos el dimensionamiento y diseño de la caja de cambio, que también, como tiene mucho de engranaje, está vinculado con esta unidad, pero ya vamos a ver si la vemos junto con esto o la dejamos para ver con la última. Esto ya se lo dije en la clase pasada, lo dejamos para ver con la última unidad, que es de diseño, ¿sí? Bueno, dimensiones del diente y de la rueda en un engranaje helicoidal. Primero me gustaría que vean esta figura, porque ahora cuando veamos lo que dice arriba se relaciona con esto. Imagínense que acá vamos a tener un engranaje de diámetro D, ¿sí?, y que por otro lado, acá lo vemos de frente, y que por otro lado lo podemos tener, ¿sí?, identificado acá en esta figura, en donde hay dos cortes, ¿sí? El corte E, que está proyectado acá, y el corte AA, que como está considerado en la parte oblicua perpendicular al diente, ¿sí?, la proyección de esto, ¿sí?, me va a estar determinando una elipse. O sea, si yo corto esto acá y lo proyecto, me queda el lado identificado donde está el punto B este sería ahí, sería el diámetro D, ¿sí?, porque ahí estarían los dos extremos donde me representan o me unen los dos extremos del diámetro del engranaje. En cambio, en este extremo, ¿sí?, como yo lo tengo oblicuo, voy a tener un diámetro mayor.
De acá a acá va a ser mayor que de acá a acá. Por eso esto es una hélice. Bueno, haciendo este esquema así, vamos a leer lo que dice acá arriba para que ustedes puedan interpretar por qué se hace el dibujo. Dice, para dimensionar los dientes de un engranaje helicoidal, se debe conocer la resistencia que el mismo debe tener para soportar las solicitaciones a las cuales será expuesto. Bueno, eso sí. ¿Sí? Pero el cálculo de esa resistencia se hace empleando las fórmulas para engranajes cilíndricos de dientes rectos, que ya las conocemos, pero teniendo en cuenta, y acá viene, atiendan esto, teniendo en cuenta que el número de dientes que se debe tomar no es el número real que tendría el engranaje helicoidal, sino el número virtual o formativo Z sub B corta, el cual se define como el número de dientes que tendría un cilindro que tuviera un radio primitivo igual al radio de curvatura en el punto localizado en el extremo del eje menor de la elipse que se obtiene al tomar una sección del engranaje en el plano normal que del análisis de la figura 445 resulta. Este trabalengua es lo que estaba tratando de expresarles recién. Entonces, si este es el engranaje, si yo hago un corte EE, voy a tener un círculo perfecto de diámetro D. Si yo hago un corte AA, voy a tener una elipse, en donde en el punto B voy a tener el diámetro D del engranaje, y en el otro perpendicular voy a tener uno mayor, que dependerá del ancho del engranaje, de la inclinación de la hélice, del diente, ¿sí? Pero lo que está diciendo acá es que para el cálculo de un engranaje helicoidal se toma el número virtual o formativo de dientes Z sub B corta. ¿Y cómo se lo define? Como el número de dientes que tendría un cilindro, ¿sí?, que tuviera un radio primitivo igual al radio de curvatura en el punto en que el extremo del eje menor de la elipse se obtiene al tomar una sección del engranaje. Es el punto B. ¿Sí? A la sección del engranaje del plano según la figura esta. El diámetro primitivo del engranaje helicoidal es D. Si se considera el plano AA normal al eje del diente que corta la rueda, la sección que se obtiene es una elipse, cuyo diámetro menor es D, ¿sí? Y de geometría analítica se conoce que el radio de curvatura R en el extremo del semieje menor de la elipse indicado por el punto B vale. Y ahí vamos. ¿Sí? O sea, todo esto que dijimos es para decir, bueno, considero el punto B este de la elipse. Y ese radio vale D sobre 2 cosenos cuadrados de alfa. Los cosenos de alfa al cuadrado. Y en función de esto, entonces se hace una relación de que el ZB, o sea, el número de dientes virtual con el que yo voy a calcularlo, ¿sí?, que es 2pi por R sobre el paso normal, y R como es diámetro sobre 2 coseno de alfa al cuadrado, me queda pi por diámetro sobre el paso normal coseno de alfa al cuadrado. De ahí hago algunas relaciones más, pero bueno, puedo dejar que el Z virtual ¿sí?, es el Z de la cantidad de dientes del engranaje helicoidal sobre el coseno de alfa, o coseno al cubo de alfa. Coseno alfa al cubo, perdón, sería. Bueno, de esa manera es lo que hay que tener en cuenta cuando nosotros calculamos para engranaje helicoidal. Este Z virtual de dientes, ¿sí?, podemos decir de que lo único que nos deberíamos acordar es esto, que tendríamos que contar como el Z sobre el coseno de alfa al cubo, ¿sí?
Y bueno, después, en relación a las otras dimensiones del diente, son las que tenemos de módulos y todas las dimensiones para que el engranaje sea homólogo con el otro, ¿no? El ancho del diente también lo voy a estar calculando en función de lo que tengo que soportar, ¿sí? El ancho del diente, en este caso, por ahí muchas veces confundimos con el ancho del engranaje, ¿sí? Pero acuérdense que al ser una hélice que se va desarrollando, el largo de esa hélice en lo que es el ancho del engranaje va a determinar un ancho mayor, y ese ancho sería el ancho del diente, ¿sí? Entonces, es igual a la diagonal A' B' que cruza el ancho B del engranaje, según muestra la figura, formando el ángulo alfa con el eje de giro de la rueda, estando ambos relacionados con la expresión. A' B' es el lado A'C' sobre el coseno de alfa, ¿sí? Fíjense acá, lo que es B sobre el coseno de alfa. B es el ancho del engranaje. Y ahí estaríamos B sobre el coseno de alfa determinando el ancho del diente. El diámetro primitivo siempre el diámetro primitivo lo indicamos con la letra D mayúscula y no le ponemos D sub P. Al principio, cuando nosotros estuvimos viendo, por ahí en algún lugar le pusimos D sub P, pero una vez que nosotros estamos trabajando ya con el engranaje, sabemos que el cálculo para todo el cálculo, nosotros manejamos con diámetro primitivo. Prácticamente el diámetro exterior no lo utilizamos. El diámetro primitivo, que es en donde estaría teniendo el punto de contacto de un diente con otro. En este caso, el diámetro primitivo, igual que en los engranajes rectos, va a ser el paso circular por el número de dientes sobre pi. Lo que pasa es que vamos a relacionar con los módulos, módulo circular o módulo normal sobre coseno de alfa. Ahí donde aparece, siempre aparece en la última expresión de cada cosa el ángulo alfa, que es la inclinación que tiene la hélice del diente, ¿sí? Fíjense acá tenemos alfa, ¿sí? Acá aparece alfa, acá el virtual, donde está alfa al cubo, ¿sí? Siempre tenemos el valor de alfa modificando las ecuaciones, en todo lo que sea engranaje helicoidal, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, acá hay distintas expresiones, ¿no? Acá tenemos el diámetro primitivo, el diámetro exterior, que es el diámetro primitivo más 2 veces el módulo normal, y después de ahí con la expresión del módulo normal puedo ir relacionando, y me queda el módulo normal en función del diámetro exterior. Y siempre el coseno de alfa aparece en algún lado, o el ángulo alfa aparece en algún lado de las ecuaciones. El valor del ángulo alfa, porque cuando yo determino un engranaje, también voy a estar determinando, bueno, qué hélice voy a estar formando, ¿sí? Y esos ángulos de inclinaciones, o sea, el ángulo de inclinación que va a tener la hélice, mayormente están normalizados. Yo no puedo poner cualquier ángulo, ¿sí? Y ahí dice, los valores que se toman son 10, 15, 20, 25, 26, 34, 30 grados, 40, 45, 50 y 63 grados, 26 minutos. Distintas inclinaciones que yo voy a tener en la construcción del diente. ¿Cómo lo obtengo? Y si yo voy en la figura de arriba, tengo el coseno de alfa, lo puedo expresar como el paso normal sobre el paso circunferencial, lo que es lo mismo que el módulo normal sobre el módulo circunferencial, ¿sí? Con lo cual alfa va a ser el arco coseno de cada una de esas cosas,
¿sí? Y ahí voy a tener el alfa. Esto yo lo digo y acuérdense de la imagen donde tenemos acá. ¿Sí? ¿Están siguiendo, no? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, eso que vimos recién ahí sale de esta resolución trigonométrica. Y les decía ya para terminar, si nosotros relacionamos de la misma manera que hicimos un triángulo para identificar los pasos de las hélices y después vimos los pasos de los dientes, si nosotros tenemos dos ruedas engranadas, podríamos identificar o dibujar los triángulos de cada una de las ruedas, ¿sí? En donde tendríamos que el ángulo o la inclinación, ¿sí?, para que sean homólogos tiene que ser el mismo. ¿Sí? Eso es parte de lo que debe cumplir un homólogo en engranaje helicoidal. Alfa debe ser el mismo. ¿Sí? Bueno, de esa manera, acuérdense que sacamos el paso circunferencial, ¿sí? Después sacamos la altura, y bueno, y ahí tenemos la relación entre dos ruedas, ¿no? Entre dos ruedas dentadas con dientes helicoidales. Y donde podemos identificar el de la rueda menor, pi por diámetro menor, sobre z de la rueda menor, y también el módulo. Y de la misma manera el de la rueda mayor, ¿sí? Va a ser pi por diámetro mayor sobre el z de la rueda mayor, y el módulo también, el diámetro de la rueda mayor sobre el z de la rueda mayor. Y ahora sí, por último, es la distancia entre los ejes. Que es importante porque cuando yo estoy dimensionando, calculando dos engranajes, en definitiva voy a estar determinando dos líneas de eje, dos centros, y que eso seguramente me va a estar definiendo el resto del elemento de máquina que yo esté utilizando o esté diseñando, ¿no? Lógicamente, la distancia L entre los dos va a ser diámetro a los dos diámetros, la suma de los dos diámetros dividido 2, o la suma de los dos radios, ¿sí? Y como a los diámetros o los radios los puedo expresar en función del número de dientes y de los pasos, y una forma de poner es que el diámetro es el número de dientes por el paso circular sobre pi, o el número de dientes por el módulo circular, tanto para el diámetro de la rueda menor como de la rueda mayor, ¿sí? Y si eso lo pongo en la expresión esta, de D más D sobre 2 o R más R, y bueno, entonces puedo poner una L en función de los módulos o de los pasos. La L sería la distancia entre centros. ¿Sí? Bueno, acá los pasos y los módulos quedan relacionados, pero bueno, estaría faltando acá la fórmula, sería L, y donde dice D minúscula y D mayúscula, reemplazarlo por el valor de ZD por el módulo del Z minúscula por módulo circular y Z mayúscula por el módulo circular del otro. Los módulos son iguales, ¿sí?, a lo mismo que el ángulo, alfa, porque si no, no serían homólogos. Bueno, con esto terminamos el apunte de lo que es engranajes. Ya les digo, creo que la próxima clase vamos a ver